punto de que se conozcan ya los nombres de los candidatos? Y una más. Un poquito más, 10 12 días días después. más, 12 días. 12 días Bueno, después. así que estamos en final. Bueno, hablemos ahora de economía, porque bueno, esta semana que pasó fue una semana en la cual el gobierno a través de un repo y a través de algunos bonos, el gobierno nacional estoy hablando, intentó conseguir dólares, claro, porque necesita reservas para poder hacer frente, entre otras cosas, a vencimientos de deuda. También se conoció el índice de inflación, pero habrán visto y habrán leído algunas publicaciones en donde se plantea que no le pase lo mismo a este gobierno que lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri, aún después de haber tenido un buen resultado en una elección de medio término. Así que vamos a hablar un poquito cuál es el panorama, la mirada, para eso está Jorge Ingaramo, que es economista. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bien, bueno, habrá leído o habrá escuchado el, entre comillas, temor de que el plan económico de Milei no termine fracasando como en su momento le pasó a Mauricio Macri, aún con respaldo político de una buena elección de medio término. ¿Es un escenario similar en el que estamos ahora o no? Nada que ver. No. Ahora hay equilibrio fiscal, hay un programa monetario que se cumple, o que se cumple bastante bien. Hay un tipo de cambio que ha sido explotado con el apoyo del fondo, con un apoyo sustantivo, 12.000 millones de dólares más lo que va a venir, son 3.000 más antes de fin de año. Y por supuesto hay un problema de que el gobierno con este tipo de cambio no junta reservas. O sea, Claro. tiene un problema de escasa competitividad de la economía interna, medida esa competitividad en este dólar de 1.200 pesos que ha quedado después de la flotación, que no ha sido tampoco completa, porque hubiera sido completa, capaz que sea un dólar más alto. Así que el gobierno consigue un resultado en materia de baja de la tasa de inflación, hace revolving de la deuda, como decía muy bien usted recién, o sea, consigue un repo, además una autorización para emitir Bonte 30, y lo va a empezar a hacer, pone los BOPREAL como garantía para el repo, el Banco Central, eso les da aire para llegar a las elecciones con una economía, si bien bastante parada, pero por lo menos estable desde el punto de vista de los precios, ¿no? Claro, pero Y con una menor incertidumbre respecto a ese debate que se había abierto, si comprábamos reservas dentro de la banda y entonces hacíamos emisión monetaria para comprar los dólares y cumplíamos con el fondo, entonces eso nos subió la tasa de inflación, entonces parecía un dilema difícil de resolver, y el gobierno resolvió de la forma que resuelven todos los gobiernos los dilemas, endeudándose. O sea, endeudándose en términos netos no sé, porque la mayor parte de lo que se va a recolectar se va a usar para pagar deuda, así que la clave ahí está en que la tasa de interés sea menor a la que... Lo que pasa es que, claro, eso no baja el riesgo país. Ese es el gran inconveniente que tiene este modelo. Al no bajar el riesgo país, van a tener que seguir pagando una tasa de interés alta. está bien. El riesgo país es la diferencia entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés del bono americano. Claro. Y como la tasa de interés del bono americano está alta y probablemente esté más alta con los conflictos bélicos, y bueno, vamos a tener que pagar, como pagó el otro día el Banco Central, 8,25 para el repo a 22 meses. Jorge, pero se mira a octubre, dice, este plan le va, o sea, o estas medidas o estas decisiones le sirve al gobierno para llegar sin sobresaltos a las elecciones de octubre. ¿Y después? Bueno, y después tendrá la economía estabilizada y tendrá que empezar a hacer planes concretos para reducir los impuestos, va a ganar competitividad, y si no, devaluará y pondrá un tipo de cambio que le sirva más a los exportadores, le bajará las retenciones al campo, hará algo que mueva la economía, porque así como está la economía hay dos sectores que se mueven, nada más, o tres, pero el resto está, si uno mira la construcción, mira la industria, está prácticamente parada. Si uno mira la economía informal, y además, bueno, todos los intentos que se hicieron para que la gente suelte los dólares, lo único que ha hecho la gente para soltar los dólares es usar los dólares propios, pero para consumir en el exterior. Claro. Con el dólar que el tipo tiene en el canuto, en lugar de comprar en la Argentina, que todo es caro en dólares, se va a comprar a Brasil, o se va a comprar a Miami o a cualquier otra parte donde el poder de compra de su dólar, que él tanto le costó encanutar, bueno, le rinde mucho más comprando afuera. Entonces ahí habrá que decidirse si el gobierno, si el Banco Central interviene dentro de la banda para hacer subir un poco el tipo de cambio después de las elecciones, o si prefiere aguantarse y que la economía reaccione sola. Yo creo que sola no va a reaccionar la economía. Al tipo de cambio de 1.200
por más que la inflación sea del 1% mensual y la tasa de interés se determine libremente en el mercado, no haya más tasa de referencia, de hecho el Banco Central dijo que no va a haber más tasa de referencia, pero bueno, al tener que seguir endeudándose para seguir cumpliendo con la meta de reserva... ¿Y bueno, cuál sería el precio de ese dólar que permitiría que sea competitivo? Hoy en 1.200 no sirve, ¿cuánto se tendría que ir? Y bueno, es muy difícil decirlo porque depende mucho de la apertura económica, ¿no? O sea, yo creo que lo que se puede hacer para que el dólar sea competitivo sería, por ejemplo, bajar retenciones para el campo y conseguir divisas por esa vía, y por esa vía conseguir las reservas, y Jorge, al conseguir reservas tener que renovar menos deuda. Al renovar menos deuda baja la tasa de interés y se mueve la economía. Al bajar la tasa de interés sube solo el dólar. Jorge, Pero justamente... eso es muy difícil saber cuánto de cada cosa va a haber, porque eso depende de las medidas estructurales que tome el gobierno. El gobierno no va a abandonar el superávit fiscal, ni va a abandonar la meta antiinflacionaria. Y va a negociar con el fondo, y el fondo se lo va a conceder el hecho de que no junte reservas, pero hasta las elecciones. Después de las elecciones el fondo le dice, bueno, el año que viene hay 20.000 palos que tenés que pagarle a todo el mundo, a mí, al fondo, al BID, al Banco Mundial, a los bonistas, a todo el mundo, hay 20.000 millones de dólares. ¿De dónde lo va a sacar? Jorge, la disminución de las retenciones que el gobierno puso en enero, creo, si no me acuerdo mal, vence ahora, a fines de junio. Va a seguir manteniéndolo, hay una presión muy grande del campo para que se haga. Van a seguir las disminuciones, van a volver las retenciones a su nivel anterior, y cuáles van a ser las consecuencias. ¿Va a liquidar el campo? El simple hecho que hayan optado por juntar reservas endeudándose demuestra que las retenciones van a quedar. O sea, el gobierno no va a ser tan suicida de volver a poner las retenciones viejas cuando sabe perfectamente que el año que viene tiene un montón de vencimientos no puede generar nueva deuda para cumplir con 20%, con 20.000 millones de dólares de vencimientos, y si no puede juntar reservas. ¿Quién le va a prestar? Cada vez le van a prestar una tasa más alta, y ahí sí que vamos a entrar en el problema de Macri, ¿no? O sea, eso no cabe duda. La economía no va a andar, y eso va a conspirar contra el superávit fiscal, va a conspirar contra la libertad económica, va a generar más pobres, va a provocar el cierre de empresas. Así que yo creo que es inevitable que este modelo, que puede funcionar digamos, con endeudamiento y con revolving de la deuda, con rollover de deuda, porque en realidad es un rollover de deuda que han hecho. Sí. Lo llaman de otra manera, saneamiento del Banco Central, etcétera, etcétera, pero en realidad es un rollover. O sea, no teníamos plata para juntar, no teníamos reserva para pagar a los bonistas, y bueno, contrajimos un repo y... Sí, Jorge, buenas noches. La caída de la inflación, que es la bandera de este gobierno y que todos celebramos en cierta manera, tiene su contracara, que se sostiene con la baja demanda, digamos, prácticamente sin consumo. Uno puede mirar los registros, inclusive ahora por el Día del Padre, acá en Corrientes, en el Chaco, no hay consumo. O sea, ¿cómo se puede sostener a largo plazo eso? Porque todos estamos viendo cómo se llega a octubre, qué es lo que se puede exhibir en octubre, si solamente la baja de la inflación. Pero ¿cómo se sostiene el trabajo? Bueno, mire, yo creo que se ha creado una economía que yo llamo del 15, 35, 50. Hay un 15% de las familias que tiene capacidad adquisitiva, ahorros, puede aguantarse ir a consumir al exterior, ir a un restaurante caro acá en la Argentina, caro en dólares, ¿no? Estamos hablando. Después hay un 35% que consume lo básico, o no llega a lo básico, que son los pobres. Y en el medio está ese 50% de clase media, media baja, que somos nosotros, el común de los mortales, que vive al día y que se está endeudando. Para poder mantener el nivel de consumo, no mejorarlo, sino mantenerlo, para llegar a lo que se llama llegar a fin de mes. ¿Y por qué estamos en esa situación? Y porque ajustamos las tarifas públicas. Porque ahora tenemos que pagar el gas lo que vale, el luz lo que vale, el transporte lo que vale, y bueno, y entonces no podemos más comprar pizza por delivery, no podemos más, y bueno, entonces el consumo cae. Por eso se cierran restaurantes, cuesta mucho alquilar los locales comerciales,
más con la llegada de importaciones. Entonces la inflación la disciplina el gobierno por el lado de los bienes, con la apertura económica y con el tipo de cambio fijo. Pero eso no le genera crecimiento económico de ninguna manera, al contrario, el consumo pudiente se va a consumir afuera, consume con tarjeta de crédito, o consume trayendo importaciones, o consume yéndose directamente a hacer turismo. Jorge. Entonces, ese sistema así no va a andar. Jorge, gracias. Tiene que dinamizarlo de alguna manera, tiene que, por ejemplo, por eso digo lo de las retenciones, porque por ejemplo, la baja de la retención en la economía regional, ustedes están en una economía regional, ¿qué efecto tuvo concreto, digamos? Y muy poco, ¿por qué? Porque el tipo de cambio está atrasado. Jorge, gracias, como siempre. Al estar una economía con tipo de cambio fijo, pero atrasado, control monetario y control fiscal, no hay factores dinámicos. El mundo no está dinámico, al contrario, el mundo hay guerra, el precio del petróleo está subiendo. Entonces, ¿con qué va a crecer usted? Si hasta los sectores como el campo y como la minería, como el petróleo y el gas, que son los que más promociona el gobierno, hasta eso dudan en invertir. Entonces, habiendo poco consumo y poca inversión, y bueno, el gobierno va a tener que ver cómo lo resuelve eso. Jorge, y lo va a tener que resolver muchísimas para conseguir reservas genuinamente, no endeudándose. Muchísimas gracias, muy amable como siempre, ¿eh? Gracias por estar dispuesto a acompañarnos los domingos. Gracias a ustedes. Bueno, Jorge Ingaramo, economista, dando un panorama de la economía, lo que se viene para los próximos meses, con las elecciones como un punto, las elecciones de octubre, y a partir de ahí los desafíos que tiene la gestión nacional para realmente, reactivar y que todo funcione. Lo había anticipado Claudio Polich, ministro de Obras